Los Apalaches guardaban sus secretos en un abrazo sofocante, un dosel verde que se extendía desde las Carolinas hasta los confines septentrionales de Nueva Inglaterra. Era un lugar donde las antiguas montañas exhalaban niebla y las sombras se aferraban a los valles. Aquí era donde operaba el capitán Rhys Reed, un hombre cuya reputación estaba tallada en la misma roca dura que las montañas que ahora patrullaba. Su unidad, los Segadores de la Montaña, era una extensión de su voluntad, precisa, disciplinada y letal. Eran Rangers, pero eran más que eso. Cada hombre era un especialista, perfeccionado a través de años en entornos austeros, su pericia colectiva forjada en una sola arma, sin fisuras. Rhys los había seleccionado personalmente, no solo por su habilidad con un fusil automático o una carga de demolición, sino por su fortaleza mental. Eran el tipo de hombres que podían mirar al vacío y aún así cantar las coordenadas de la cuadrícula. Y ahora se los necesitaba. La convocatoria había sido abrupta, una comunicación segura que resonó en su terminal satelital, encriptado justo cuando el sol comenzaba a hundirse tras la cresta occidental. Sin detalles, solo una palabra clave y un destino. Una instalación segura enterrada en las profundidades de una reserva militar en Virginia Occidental. La urgencia en la voz al otro lado, carente de rango o formalidades, fue suficiente. Trajo a su equipo principal, el sargento de primera clase Miller, su leal segundo al mando, un hombre tranquilo con la paciencia de un francotirador y el toque de un médico de combate. El sargento de Estado Mayor Vargas, experto en demoliciones y aperturas, que siempre llevaba suficientes explosivos para nivelar un edificio pequeño, y el especialista Chen, el operativo de inteligencia de señales, cuyos dedos danzaban sobre los teclados con precisión quirúrgica. Aunque estos cuatro formaban el pilar fundamental, la unidad operativa de Rhys para esta misión de reconocimiento profundo era una unidad compacta pero formidable, de 7 operadores, cada uno un maestro en su oficio. Partieron en un camión militar blindado, negro y sin insignias, cuyo único sonido era el zumbido de su pesado motor y el ocasional crepitar del equipo de Chen. La sala de reuniones era una bóveda sin ventanas de hormigón armado, el aire enfriado a unos antinaturales 70 grados Fahrenheit. Un hombre con un traje caro, con ojos que habían visto demasiado, se encontraba frente a una gran pantalla que mostraba una imagen satelital de un parche aislado de la naturaleza de los Apalaches. Se trataba de un asentamiento, explicó, identificado originalmente como abandonado, una reliquia de alguna granja olvidada. Pero las imágenes térmicas recientes habían pintado un cuadro diferente. «Miren esto», dijo el informante, su voz plana, desprovista de inflexión. La pantalla parpadeó, mostrando una superposición de infrarrojos. Grandes firmas de calor bípedas se movían dentro de las estructuras agrupadas. Sus patrones de movimiento no se correspondían con ninguna especie animal conocida. No eran ciervos, no eran osos, ni siquiera humanos salvajes. Su andar es peculiar, continuó el informante. Una pausa suspendida en el aire estéril. Y su tamaño, significativo. Más de 6 pies de altura, de complexión robusta. Rhys sintió la familiar tensión en sus entrañas. La curiosidad profesional contendía con una inquietud primal. Era un soldado, un hombre de hechos, de amenazas cuantificables. Esto se sentía diferente. Observó los bucles térmicos repetirse, las figuras moviéndose con una fluidez desconcertante, una gracia casi depredadora. La imagen era granulada, pero las figuras destacaban con crudeza. Había visto demasiado como para descartar lo imposible de plano, pero su entrenamiento exigía datos empíricos. Miró a Miller, cuyo rostro permanecía impasible, pero el sutil cambio en su peso, la ligera inclinación de su cabeza, delataba su propio procesamiento interno. Vargas ya calculaba mentalmente el rendimiento de los explosivos contra posibles objetivos. Chen, siempre el analista, amplió los datos térmicos, buscando irregularidades, patrones que pudieran delatar un origen mecánico,
Un truco de la luz. Nada. Después de la reunión, Rees requisó viejos mapas topográficos de la región. Pasó horas estudiándolos, cotejándolos con archivos históricos locales. Las montañas guardaban historias olvidadas, relatos que desafiaban los libros de texto convencionales. Encontró referencias dispersas, gente del bosque, acechadores de los bosques profundos, historias de desapariciones inexplicables, a menudo involucrando a cazadores o excursionistas que se habían aventurado demasiado lejos de los senderos conocidos. Eran el tipo de historias que se cuentan alrededor de las fogatas, descartadas como folclore. Pero ahora, bajo la fría luz de las imágenes térmicas, adquirían una nueva y escalofriante dimensión. Las leyendas hablaban de figuras que se movían por el bosque con un sigilo antinatural, de una lengua gutural, de un poder crudo y primal. Rees descartó lo sobrenatural, pero la recurrencia de los temas, la consistencia de las descripciones en fuentes dispares, plantó una semilla de duda. Los parámetros de la misión se sentían cada vez más desvinculados de lo convencional. La preparación fue exhaustiva, meticulosa. Cada pieza del equipo fue inspeccionada, cada sistema de armas puesto a cero. Sus equipos estaban optimizados para una penetración profunda, reconocimiento de largo alcance y operaciones sostenidas en condiciones extremas. Empacaron raciones ligeras y de alta energía, tabletas purificadoras de agua, radios satelitales seguras y un surtido estándar de suministros médicos de campaña. Sus armas principales eran fusiles automáticos silenciados, con recámara para munición de 5.56, equipados con ópticas de potencia variable y dispositivos de puntería láser. Cada hombre llevaba una pistola de servicio estándar para enfrentamientos a corta distancia. Las cámaras térmicas y los dispositivos de visión nocturna eran de dotación estándar, junto con sensores acústicos especializados diseñados para captar sonidos débiles a largas distancias. Repasaron varios escenarios hipotéticos: culto aislado, operación de tala ilegal, milicia separatista armada. Pero ninguna de las doctrinas existentes explicaba por completo las firmas térmicas, los patrones de movimiento, el tamaño puro de los objetivos. Lo desconocido los oprimía, un peso tangible en el aire húmedo de la zona de preparación. Rees también lo sintió, lo reprimió. Sus hombres necesitaban un comandante, no un filósofo. Mientras el crepúsculo pintaba el cielo de morados cardenales y naranjas sanguinos, los segadores de la montaña partieron. Fueron dejados por un helicóptero utilitario especializado en las profundidades de los márgenes de la zona de ingreso designada, a millas de cualquier sendero o camino establecido. El helicóptero hizo una sola pasada, suspendido a baja altura durante apenas 30 segundos antes de ascender de nuevo hacia el cielo que se oscurecía. El viento de sus rotores esparciendo agujas de pino y tierra húmeda. Luego, el silencio. Las antiguas Apalaches los engulleron por completo. El aire se espesó, pesado con el aroma de la tierra húmeda, las hojas en descomposición y el elusivo toque metálico de una tormenta que se aproximaba. La niebla comenzó a descender, un sudario espectral que envolvía los colosales robles en nogales, borrando los bordes del mundo. Era un lugar aparte, un paisaje intacto por el ritmo frenético de la civilización moderna, un bosque primordial que parecía observar cada uno de sus calculados pasos. Rees ajustó el equipo de carga sobre sus hombros. El peso familiar era un consuelo. Comprobó la iluminación de su reloj táctico de pulsera. Hora de trabajar. El denso bosque los oprimía, una entidad silenciosa y vigilante. Rees lideraba la patrulla, marcando un paso deliberado y medido. Cada ranger se movía con la economía de movimiento perfeccionada por años de entrenamiento, sus botas encontrando apoyo en el resbaladizo suelo cubierto de hojas con apenas un susurro. Los Apalaches eran antiguos, indiferentes. Siglos de crecimiento habían entrelazado raíces y maleza en una barrera formidable. Las sombras se extendían largas y distorsionadas, jugando trucos a la vista. Las ramas nudosas
se convertían en formas cambiantes. Las rocas cubiertas de musgo se transformaban en figuras encorvadas. La sensación de ser un intruso, una presencia ajena en este mundo primigenio, se intensificaba con cada milla que ponían entre ellos y su zona de descenso. Miller, siempre vigilante, iba en punta, su fusil automático en ristre, el supresor de boca una oscura extensión de su brazo. Vargas cubría la retaguardia, sus ojos escudriñando el denso follaje, sus sentidos afinados para cualquier señal de persecución u observación. Chen, resguardado en el medio, manejaba sus contramedidas electrónicas y su equipo de comunicaciones. Su tenue brillo verde, la única luz artificial en la oscuridad que se cernía. Reese caminaba con la confianza silenciosa de un depredador, su propio fusil automático barriendo el terreno, su concentración absoluta. Su respiración era uniforme, controlada. El aire frío y húmedo llenaba sus pulmones, agudo con el aroma del pino y la descomposición. Las primeras anomalías aparecieron después de 3 horas de movimiento sostenido. Miller se detuvo, con la mano en alto. Reese avanzó, agachándose a su lado. «Huellas», susurró Miller, su voz un murmullo grave. Señaló un parche de tierra blanda y húmeda bajo un grupo de tsugas. Las impresiones eran grandes, mucho más grandes que las de cualquier oso negro y claramente bípedas. No eran humanas, no exactamente. El talón golpeaba con fuerza, los dedos estaban extendidos, pero la forma general era alargada, poderosa. «Algo con peso», añadió Miller, trazando el contorno con un dedo enguantado. «Mucho peso». Minutos después, Vargas hizo una señal. Indicó una serie de ramas rotas, en lo alto de un roble maduro. Las roturas eran recientes, la madera astillada, pero estaban a más de 12 pies del suelo. «Demasiado alto para cualquier cosa que no sea una tormenta», murmuró Vargas. «Pero no hay viento». Reese examinó las roturas. Eran limpias, quebradas con fuerza bruta, no desgarradas. La implicación era clara. Algo alto, algo poderoso. Había pasado por aquí. Luego vino el olor. Sutil al principio, una débil corriente subterránea bajo el aroma terroso del bosque. Era un olor crudo y almizclado, como a pelaje húmedo y animal sin lavar, pero con un matiz metálico y cobrizo. El olor a sangre vieja. No se parecía a ningún depredador que Reese hubiera encontrado. No oso, no puma. Era otra cosa, algo más salvaje. La tensión aumentó un grado. Todos los hombres lo sintieron, aunque ninguno habló. Sus movimientos se volvieron aún más deliberados, sus sentidos se agudizaron, sus fusiles automáticos se aferraron con más fuerza. Alcanzaron su punto de observación designado, cuando la noche cayó de verdad. El asentamiento objetivo era precisamente como se mostraba en las imágenes satelitales. Un grupo de cabañas rústicas y toscas, enclavadas en lo profundo de una hondonada aislada, rodeadas de imponentes árboles centenarios. Desde su posición oculta en un afloramiento rocoso que dominaba el claro, Reese desplegó a su equipo. Miller montó su telescopio de observación, su lente de alta magnificación cortando la oscuridad que se acumulaba. Chen encendió su cámara térmica portátil, su sensor infrarrojo pasivo capaz de detectar diferencias de temperatura mínimas. Vargas estableció un perímetro, colocando sensores acústicos para detectar cualquier aproximación desde su retaguardia. Reese tomó una posición ligeramente adelantada, su propio visor de observación barriendo el perímetro del objetivo. La vista inicial fue inquietante. La aldea estaba en silencio. Completa, anormalmente silenciosa. No había luces, ni fuegos, ni sonidos de actividad humana. Era un pueblo desierto. Solo las imágenes térmicas contradecían esa impresión. Reese enfocó su visor, barriendo lentamente las estructuras agrupadas. Las cabañas eran de construcción tosca, hechas de troncos entrelazados y madera cruda, sus techos de paja con ramas y tierra apisonada. Parecían antiguas, casi fusionadas con el paisaje. Cuando las últimas briznas de crepúsculo se desvanecieron,
reemplazadas por la profunda oscuridad de una noche sin luna. La cámara térmica cobró vida en las manos de Chen. Contacto. La voz de Chen llegó a través del comunicador intraauricular de Rhys, un susurro bajo y controlado. Firmas de calor. Múltiples. Moviéndose desde el interior de la línea de árboles, acercándose al perímetro de la aldea. Rhys ajustó su propio dispositivo de visión nocturna. El mundo teñido de verde se resolvió con mayor nitidez. Miró a través de su visor de observación, barriendo el área indicada. Entonces los vio. Primero, solo formas borrosas en el espectro térmico. Luego, a medida que emergían de la cubierta más densa, formas distintas visibles a la luz de las estrellas. Eran figuras grandes, masivas, su volumen evidente incluso a distancia. Su movimiento no se parecía a nada que Rhys hubiera presenciado. Se movían con una gracia inquietante, una fluida economía de movimiento que contradecía su inmenso tamaño. Caminaban erguidos, bípedos, pero su andar era alargado, sus cuerpos inclinados hacia adelante como si estuvieran perpetuamente listos para un sprint. Se movían sin el más mínimo crujido de hojas, sin el chasquido de una ramita. Ningún humano, por muy hábil que fuera, podría moverse con un silencio tan completo en este terreno. Rhys observó cómo dos de las figuras comenzaban a patrullar el perímetro de la aldea. Sus movimientos no eran aleatorios. Seguían un patrón preciso y superpuesto, sus cabezas girando constantemente, escudriñando la línea de árboles. Este no era el comportamiento de un animal. Esto era una patrulla, un elemento de seguridad. La comprensión fue una punzada fría en las entrañas de Rhys. No se trataba simplemente de criaturas grandes. Eran inteligentes, organizadas. Una de las figuras, a mitad de zancada, se detuvo abruptamente. Giró la cabeza lentamente, deliberadamente, su forma masiva recortada contra el cielo ligeramente más claro sobre los árboles. A Rhys se le cortó la respiración, a través de su dispositivo de visión nocturna. Lo vio levantar la cabeza, su mirada, aunque invisible, fija en su posición oculta. Permaneció inmóvil durante 30 segundos completos, su firma térmica brillando intensamente en la pantalla de Chen. Rhys sintió un cosquilleo de hielo recorrerle la espina dorsal. No se había establecido contacto visual directo. Su camuflaje era impecable, su posición elegida para una ocultación máxima. Sin embargo, la criatura se había detenido. Había mirado. Había sabido. Un miedo frío, descarnado y primitivo se apoderó de cada hombre. Habían sido observados, catalogados, incluso antes de haber acortado completamente la distancia. La presa se había convertido en el cazador. La niebla se espesó mientras descendían. Una entidad viva que se enroscaba alrededor de los árboles centenarios y se filtraba en las hondonadas. La visibilidad se redujo a unos traicioneros pocos pies. Rhys lideraba el elemento reducido, con Miller y Vargas muy cerca de él, mientras Chen se quedaba atrás para monitorear los sensores acústicos. Cada crujido de sus uniformes de combate era anormalmente ruidoso. Cada cuidadosa pisada en la tierra húmeda una apuesta arriesgada. El aire era pesado, saturado con el olor a tierra mojada, hojas en descomposición y ese aroma elusivo y salvaje, ahora más fuerte, más distintivo. Era empalagoso, casi nauseabundo. Rhys sintió que se le erizaba el vello de la nuca. Se movieron con un sigilo practicado, usando la niebla como ocultación natural. Rhys mantenía su fusil automático en alto, el haz de su linterna táctica abriendo un estrecho túnel a través de la bruma arremolinada. Su equipo se movía en una formación escalonada, sus movimientos fluidos, silenciosos. Estaban ahora en las profundidades del perímetro de la aldea, las toscas estructuras emergiendo de la niebla como cascos espectrales. El silencio opresivo era absoluto, salvo por el latido de su propio corazón contra sus costillas. En lugar de las chozas ruinosas y abandonadas que habían esperado, los Rangers encontraron estructuras que eran primitivas, pero meticulosamente mantenidas.
Las paredes de troncos estaban firmemente calafateadas con barro y musgo. Los techos cuidadosamente cubiertos de paja. No había señales de abandono o decadencia. No eran las ruinas de un asentamiento olvidado. Esta aldea estaba activa, cuidada, habitada, pero no había señales obvias de habitación, ni fuegos para cocinar, ni herramientas desechadas, ni desechos humanos. Era inquietante en su orden prístino y salvaje. Reese le hizo una señal a Miller, indicando una cabaña más grande al borde del claro. Se movieron hacia ella, sus formas disolviéndose en la niebla y reapareciendo, espectrales e indistintas. Vargas cubrió su aproximación, su arma escudriñando las sombras. Miller tomó la delantera, su mano en la puerta tosca, probándola. Se abrió hacia adentro con un bajo gemido de madera, sorprendentemente suave. Reese barrió el interior con su linterna táctica. La cabaña estaba sorprendentemente limpia. El suelo era de tierra apisonada, barrido. Muebles toscos, hechos de troncos y ramas, estaban contra las paredes. Un pequeño y rudimentario hogar estaba en una esquina, sus piedras ennegrecidas por el hollín, pero no brillaban brasas en su interior. El aire adentro estaba viciado, frío, impregnado de ese mismo olor salvaje y almizclado, intensificado. No estaba abandonada, simplemente estaba vacía. El haz de su linterna barrió las paredes. Había armas colgadas en clavijas, no solo lanzas toscas y puntiagudas hechas de madera afilada y sílex, sino también fusiles automáticos caseros, fuertemente modificados. Estas toscas armas de fuego estaban improvisadas con piezas recuperadas, sus culatas toscamente talladas, sus cañones pesados y sobredimensionados. Parecían crudas, pero brutalmente eficaces. Reese catalogó mentalmente el hallazgo. Un culto aislado y primitivo que usaba armamento moderno recuperado. Aún no encajaba. Una inspección más detallada reveló estantes tallados en los troncos que contenían reservas ordenadamente apiladas de carne seca, tubérculos y ánforas de arcilla llenas de agua purificada. Todo estaba organizado con una eficiencia escalofriante. Reese se adentró más en la cabaña, su haz de luz cortando la penumbra. En un rincón lejano, descubrió algo que le hizo contener la respiración. Colgando de clavijas, tensas sobre marcos de madera, había pieles. No de ciervo, no de oso. Eran pieles grandes y de pelaje áspero, su textura rugosa, su color un pardo grisáceo moteado. Se estaban secando, estiradas para conservarlas. El distintivo olor almizclado que emanaba de ellas era el mismo que habían estado rastreando. Reese se acercó, su luz jugando sobre los espeluznantes trofeos. Las pieles eran demasiado grandes para cualquier animal norteamericano conocido, y su forma, aunque estirada, sugería una forma bípeda. Extendió la mano tocando el pelaje áspero. Era grueso, erizado. Esto no era un culto primitivo, era otra cosa. Entonces, en la base de la pared, debajo de las pieles secas, la luz de Reese cayó sobre un pequeño tótem de madera intrincadamente tallado. Era una figura, de no más de un pie de altura, que representaba a un lobo. Pero no era un lobo ordinario. Se erguía sobre dos patas, la cabeza echada hacia atrás en un gruñido depredador, mostrando colmillos imposiblemente afilados. Sus ojos estaban incrustados con piedras oscuras y pulidas que absorbían la luz, dándole una mirada escalofriantemente realista. No era una simple decoración, era un objeto de reverencia, imbuido de un poder antiguo y salvaje. La artesanía era tosca, pero precisa, encarnando una estética brutal. Irradiaba una sensación de profunda y salvaje malevolencia. Reese sintió una profunda sensación de inquietud. Este no era un asentamiento humano. Ya no. El silencio en la aldea no era meramente la ausencia de sonido. Era un vacío activo y opresivo que les quitaba el aire de los pulmones, amplificando el frenético latido de sus corazones. Cada crujido de los troncos de la cabaña, cada susurro del viento a través de los pinos, se amplificaba,
se distorsionaba. Los Rangers sintieron sus nervios al límite. Habían penetrado profundamente en un lugar que no debería existir. Un lugar donde el velo entre lo conocido y lo absolutamente ajeno se había desgastado peligrosamente. La naturaleza de sus habitantes seguía siendo un misterio aterrador y tácito. La mente táctica de Reese luchaba por categorizar, por procesar. Todo su entrenamiento, toda su experiencia, lo habían preparado para enemigos humanos. Esto estaba más allá del alcance de cualquier informe de inteligencia, de cualquier doctrina militar. Estaban operando en territorio inexplorado, y el aire mismo estaba cargado de una amenaza palpable e invisible. El silencio era el de un cazador, y ellos eran la presa. La noche profunda se hizo aún más profunda, engullida por la niebla implacable y sofocante. Se convirtió en un sudario casi impenetrable, envolviendo toda la aldea en una manta húmeda y fría. La visibilidad se desplomó a meros metros, las linternas tácticas de sus fusiles automáticos esculpiendo conos de iluminación estrechos y aislados. Reese y su equipo, agazapados dentro de la cabaña más grande que habían infiltrado, esperaban. No sabían qué esperaban, solo que el silencio opresivo había alcanzado un crescendo, un alambre tenso a punto de romperse. Cada hombre contenía la respiración, el sabor metálico de la adrenalina agudo en su lengua. Los primeros sonidos fueron casi imperceptibles, meros ecos filtrándose a través de la espesa niebla. Un leve crujido de hojas, luego el distintivo y pesado golpe de algo masivo, moviéndose a través de la maleza. Al principio era distante, luego más cercano, aumentando constantemente. Reese intercambió una rápida mirada con Miller. Los sonidos eran pesados, decididos. No era un animal en busca de comida, sino algo con intención, con velocidad. El crujido de ramas rompiéndose era nítido, cada chasquido como un disparo en el silencio omnipresente. Entonces, comenzaron a aparecer. Primero, solo formas indistintas, manchas más oscuras contra el ya oscuro telón de fondo de la niebla y las cabañas. Luego, a medida que se acercaban, sus formas se resolvieron. Emergieron de detrás de las toscas estructuras, de la densa línea de árboles más allá, como espectros que se materializaban a partir de la niebla. Reese levantó su fusil automático, centrando su mira en la silueta más cercana. Activó su linterna táctica para una ráfaga breve y controlada. El haz cortó la niebla, inmovilizando a la criatura bajo su luz blanca, cruda e implacable. Lo que Reese vio le cortó la respiración. Era una abominación. Masiva, inmensamente musculosa, erguida completamente sobre dos poderosas patas. Su cuerpo estaba cubierto de un pelaje gris, áspero y enmarañado, grueso y denso, como la piel de un animal salvaje. Sus hombros eran inmensos, ondulando con poder puro. Sus antebrazos terminaban en manos con garras largas e imposiblemente afiladas, oscuras y relucientes. La cabeza era lupina, pero grotescamente exagerada, con un hocico poderoso y alargado que revelaba hileras de colmillos como dagas. Sus ojos, hundidos y ardiendo con una inteligencia feral, brillaban con un malévolo color ámbar bajo el repentino haz de su luz. Esto no era un hombre, no era un animal, era otra cosa, un hombre lobo. La palabra, una pesadilla infantil, resonó en su mente, cruda y aterradora. Más linternas tácticas se encendieron, iluminando otras figuras que ahora emergían de la niebla. Todas eran similares, enormes, poderosas, salvajes, pero moviéndose con una disciplina aterradora. Su tamaño puro era asombroso, superando fácilmente los 8 pies de altura y un peso de 500 libras. No había gruñidos, ni aullidos, ni rugidos bestiales. Solo el pesado y rítmico golpeteo de sus patas en la tierra húmeda. Su silencio era más aterrador que cualquier rugido. Hablaba de control, de concentración depredadora, de una paciencia antigua y aterradora. Reese observó cómo se movían las criaturas.
No se precipitaron en masa como una horda caótica de bestias. En cambio, se dispersaron, usando las cabañas y la densa niebla para cubrirse. Algunos se movieron hacia los flancos, intentando rodear la estructura central. Otros tomaron posiciones detrás de obstáculos, sus formas masivas fundiéndose en las sombras, solo sus ojos brillantes delatando su presencia. Se movían con una sincronización escalofriante, una precisión táctica que contradecía su apariencia monstruosa. Esto no era la rabia irracional de un animal salvaje, era la estrategia calculada y letal de combatientes entrenados, orquestando una cacería. Se estaban acercando, un lazo que se apretaba alrededor de la posición de los Rangers, confiados en su capacidad para acorralar y luego aniquilar a su presa. Rhys se había entrenado durante años para cazar. Ahora él era el cazado. Y los cazadores no se parecían a nada que hubiera imaginado. Su pulgar accionó el selector de seguro de su fusil automático. El sabor metálico del miedo se agudizó en su boca. La voz de Rhys fue una orden gutural, cortando la creciente tensión. «Abran fuego, fuego automático». La noche explotó. Al sonido ahogado de su fusil automático se unieron inmediatamente las ráfagas controladas de Miller, el fuego sostenido de Vargas y los rápidos y nerviosos disparos de Chen. Las trazadoras, verdes y rojas, rasgaron la impenetrable niebla, pintando líneas de fuego en la sofocante penumbra. La cacofonía de las armas de pequeño calibre era ensordecedora, amplificada por el espacio reducido de la cabaña. Los fogonazos de los cañones iluminaban brevemente las formas monstruosas, esculpiéndolas en la niebla en destellos estroboscópicos de poder crudo y primal. Rhys apretó el gatillo, manteniendo una pausa respiratoria controlada, colocando una ráfaga de 3 disparos en el pecho de la criatura principal. Las balas impactaron con golpes nauseabundos. Las criaturas se tambalearon, retrocedieron, pero no cayeron. Rhys observó con horror cómo la figura principal, alcanzada de lleno en el pecho, simplemente gruñó, un sonido bajo y retumbante que vibró a través de la misma tierra. Retrocedió un paso y luego se lanzó hacia adelante de nuevo, sus ojos ámbar ardiendo con renovada ferocidad. Las balas del 5.56, diseñadas para fragmentarse y voltear, eran ineficaces. Absorbían la energía cinética, solo ralentizando a las criaturas por un instante fugaz antes de que redoblaran su ataque. Una criatura recibió un impacto directo en la cabeza del fusil automático de Vargas. Su cráneo se echó hacia atrás con un crujido repugnante. Tropezó, pero increíblemente no cayó. Un chorro de sangre oscura brotó de su cuero cabelludo, pero en segundos la herida se cerró, la carne se unió, el hueso se reformó con una velocidad horrible. «¡Granadas!», rugió Rhys, arrancando una granada de fragmentación de su chaleco de carga. Quitó la anilla, la palanca saltó y contó 2 segundos antes de lanzarla por la puerta hacia la niebla arremolinada. Vargas hizo lo mismo, enviando una granada aturdidora en arco sobre las cabañas cercanas. Las explosiones desgarraron la noche, ondas de choque golpeando la cabaña, sacudiendo momentáneamente sus cimientos. Las criaturas, atrapadas en el radio de la explosión, fueron lanzadas hacia atrás, sus formas masivas dando tumbos por el aire. Por un momento, el terreno quedó despejado, pero solo por un momento. Se levantaron, sacudidas pero indemnes, sus movimientos recuperando su gracia depredadora. Los estrechos y sinuosos senderos entre las cabañas, que habían servido como vías naturales para su infiltración, ahora se convirtieron en corredores mortales. Las criaturas, íntimamente familiarizadas con cada roca y sombra, los usaron a su favor. Flanquearon, rodearon, aparecieron de la nada. Su sigilosa aproximación enmascarada por la niebla y el estruendo de la batalla. Eran maestros de este entorno, convirtiendo la arquitectura misma de su aldea en un arma. La primera baja llegó rápidamente. El especialista Chen, intentando establecer una nueva posición de tiro,
se expuso por una fracción de segundo. Una forma masiva surgió de la niebla, moviéndose con una velocidad que desafiaba su volumen. Cubrió la distancia en una sola embestida borrosa. Rhys lo vio con crudo relieve bajo un breve fogonazo. Chen dejó escapar un grito ahogado mientras las garras de la criatura, largas y afiladas como cuchillas, rastrillaban su pecho, desgarrando su uniforme de combate, su equipo de carga y la carne debajo. El sonido de la tela y la carne rasgándose fue repugnante. El fusil automático de Chen cayó al suelo con un estrépito mientras él se desplomaba, su pecho una ruina sangrienta. Sus ojos, abiertos y fijos, miraban sin ver la niebla arremolinada mientras un último gorgoteo ahogado escapaba de sus labios y al instante dejó de moverse. Su muerte fue absoluta, innegable. Vargas rugió, desatando una furiosa ráfaga de fuego automático, vaciando un cargador completo en la criatura que había masacrado a Chen. Las balas martillaron su costado, haciéndola retroceder, pero simplemente gruñó, un sonido gutural y aterrador esta vez, antes de desaparecer de nuevo en la niebla. Miller estableció fuego de supresión, sus ojos moviéndose rápidamente a través del tinte verde de su dispositivo de visión nocturna, tratando de rastrear al enemigo imposible. Los segadores de la montaña, una unidad reconocida por su cohesión y disciplina inquebrantable, sintieron aparecer las primeras grietas. El enemigo era demasiado rápido, demasiado fuerte, demasiado resistente. Sus procedimientos operativos estándar, sus ejercicios tácticos, todo era inadecuado. Rhys vio a otro Ranger, el soldado de primera clase Jensen, ser arrastrado hacia la niebla, sus gritos cortados abruptamente. Le siguió el sonido de carne desgarrándose, una puntuación brutal y final. El horror no estaba solo en la muerte, sino en la salvaje indiferencia de la misma. En el caos de los fogonazos y el olor acre de la pólvora, la mente de Rhys corría, procesando información a un ritmo acelerado. No era una simple manada de animales mutados, ni un clan salvaje impulsado por el instinto. Sus movimientos, su coordinación, su asombrosa habilidad para explotar el terreno y reaccionar a su fuego, esto eran tácticas. Tácticas sofisticadas y despiadadas. Operaban con una inteligencia escalofriante, una eficiencia fría y calculada. Eran una unidad militar, perfeccionada por siglos de depredación, adaptada a su entorno de una manera que ningún soldado humano podría esperar igualar. No solo luchaban por la supervivencia, luchaban con un propósito, con una disciplina aterradora y ajena. Esto no era una cacería, era una guerra. Y los soldados humanos, con su tecnología y entrenamiento, estaban superados en maniobras y siendo sistemáticamente destruidos. La comprensión fue una píldora fría y amarga, y el sabor a sangre no era ahora solo miedo, sino derrota. Los Rangers restantes estaban desangrándose, tanto literal como figuradamente. Rhys, Miller y Vargas, junto con otros dos supervivientes, el soldado de primera clase Rodríguez y el sargento Smith, formaron un irregular perímetro defensivo. Sus espaldas estaban presionadas contra los fríos y toscos troncos de una de las cabañas, sus ojos escudriñando la niebla arremolinada. La munición estaba críticamente baja. El clic de un cargador vacío era un sonido frecuente y aterrador. El aire estaba cargado del olor acre de la pólvora, el sudor y algo más. El hedor crudo y cobrizo de su propia sangre derramada. Cada hombre se movía con el agotamiento pesado y plomizo del combate prolongado. Sus movimientos bruscos, sus alientos entrecortados. Las criaturas no se precipitaron sobre ellos. Sus ataques eran metódicos, precisos. Un flanco avanzaba, atrayendo su fuego, forzándolos momentáneamente a comprometer su menguante munición. Luego, otro grupo intentaba rodearlos, usando la densa niebla como una pantalla móvil, tratando de cortar su retirada. Esto no era una masacre caótica, era una presión deliberada y calculada, diseñada para quebrar su voluntad.
para deshacer sus defensas pieza por pieza agónica. Reese disparó una corta ráfaga a una sombra que se cernía, el fusil automático caliente en sus manos enguantadas. Las balas impactaron, pero la sombra simplemente se estremeció y luego presionó su ventaja. Un gruñido bajo y gutural resonó desde la niebla, un sonido no de rabia ciega, sino de fría diversión. Reese lo sintió en sus huesos. Las criaturas estaban jugando con ellos. Sus movimientos se volvieron más confiados, sus ataques más audaces. No solo estaban matando, estaban probando, evaluando, saboreando el lento y metódico desmoronamiento de su presa. El terror psicológico era un arma tan potente como sus garras y colmillos. Les despojaba de su entrenamiento, exponiendo el miedo animal y crudo que yacía debajo. Rodríguez, inmovilizado por una ráfaga de ataques desde el frente, gritó cuando una pata masiva, con garras de obsidiana, atravesó el costado de la cabaña, fallando por poco su cabeza. Las astillas volaron, picándole la cara. Disparó salvajemente, vaciando su cargador. Pero la criatura ya se había retirado a la niebla, una amenaza espectral. Las pérdidas aumentaban. Los segadores de la montaña, una vez la encarnación de la excelencia de las fuerzas de operaciones especiales, eran ahora un remanente disperso y andrajoso. Reese sintió el peso de cada hombre perdido, cada vida extinguida en esta lucha imposible. Su fusil automático se estaba sobrecalentando, el cañón brillando débilmente en rojo bajo el tinte verde de su dispositivo de visión nocturna. Sus portacargadores estaban casi vacíos. Los pocos cargadores restantes se sentían imposiblemente ligeros. Smith estaba atendiendo un profundo corte en su brazo, una marca de garra que había fallado por poco una arteria. Miller, siempre la roca, mantenía su fuego, pero su rostro era sombrío, una máscara de fría furia. ¡Retirada! ¡A la cabaña principal!, rugió Reese, señalando hacia la estructura más grande en el centro de la aldea, aquella donde habían encontrado el mapa. Era su última esperanza, su única oportunidad de consolidar sus escasas defensas. Se movieron en una formación desesperada y rota, cubriéndose mutuamente con ráfagas cortas y controladas. Vargas detonó una granada cegadora detrás de ellos, su luz cegadora y su estruendo ensordecedor, desorientando momentáneamente a sus perseguidores, comprándoles preciosos segundos. Se sumergieron en la niebla, moviéndose a ciegas, guiados solo por el sentido innato de la dirección de Reese y el recuerdo desvanecido de la disposición de la aldea. Mientras Reese se giraba para establecer fuego de supresión para Miller, una forma descomunal se materializó desde la niebla, sus ojos ámbar ardiendo a solo unos metros de distancia. Solo tuvo una fracción de segundo. Levantó su fusil automático, disparando una ráfaga directamente a su cara. Las balas se estrellaron contra el hocico de la criatura, desgarrando piel y carne. Por un breve y horrible instante, Reese lo vio con crudo detalle. No solo los salvajes colmillos y el pelaje áspero, sino los ojos, hundidos, antiguos e innegablemente inteligentes. No había furia bestial allí, ni rabia irracional. Solo una malevolencia escalofriantemente humana, fría y calculadora. Este era un depredador pensante, un ser capaz de estrategia, de evaluación, de decisión. La comprensión lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. No estaban luchando contra monstruos, estaban luchando contra soldados. La criatura retrocedió, un gruñido bajo y dolido escapando de su garganta, y luego se desvaneció de nuevo en la niebla. Reese no la persiguió. Siguió adelante, sus pulmones ardiendo, sus piernas gritando por alivio. Llegaron a la cabaña principal, cerrando de golpe la tosca puerta tras ellos, mientras Miller y Vargas la barricaban inmediatamente con troncos y muebles derribados. Los sonidos de la batalla exterior, por un momento, se desvanecieron, reemplazados por los jadeos entrecortados de los supervivientes. Reese se apoyó contra la pared. El pesado fusil automático de repente se sentía como una carga imposiblemente pesada. Miró a sus hombres restantes.
sus rostros sombríos, manchados de tierra y sangre, sus ojos reflejando el horror inenarrable que habían presenciado. Este no era el final para el que se habían entrenado. Esto era algo mucho, mucho peor. La pesada puerta de madera de la cabaña central gimió cuando Vargas colocó una barricada improvisada, acuñando un grueso tronco contra su marco. Reese y Miller añadieron su peso, asegurando la entrada lo mejor que pudieron. El interior de la cabaña más grande era ahora su último reducto, una tosca fortaleza contra un enemigo inimaginable. Cada hombre, maltratado y exhausto, encontró una posición, sus fusiles automáticos apuntando a la puerta reforzada y a las estrechas ventanas con rendijas. Sus alientos llegaban en jadeos entrecortados, sus músculos gritando por el esfuerzo y la sostenida descarga de adrenalina. Entonces, un silencio espeluznante descendió. El incesante bombardeo de ataques desde el exterior cesó abruptamente. La cacofonía ensordecedora de las armas de pequeño calibre, los gruñidos, los gritos, los sonidos de carne desgarrándose, todo se desvaneció, reemplazado por una quietud absoluta y profunda. Era un silencio más pesado que cualquier batalla, un vacío sofocante que los oprimía desde todos lados. Solo la respiración entrecortada de los supervivientes y los gemidos bajos y dolidos del sargento Smith, cuya herida en el brazo ahora resumaba sangre a través de un vendaje de presión aplicado apresuradamente, rompían la quietud. Esto no era un alivio, era algo mucho más desconcertante. Era la calma antes del próximo, desconocido horror. Reese escudriñó el interior de la cabaña, su linterna táctica cortando la penumbra. Era más grande que las otras, claramente un espacio comunal o un centro de mando. Su haz barrió las paredes de troncos toscos, iluminadas por el tenue brillo verde de sus dispositivos de visión nocturna. En un tronco central particularmente grande, lo vio. Era un mapa, no un trozo de pergamino o una proyección cartográfica moderna, sino un relieve meticulosamente tallado, grabado directamente en la madera antigua. La escala era inmensa, representando la totalidad del continente norteamericano, y sobre su superficie, docenas de símbolos idénticos estaban tallados. Pequeñas cabezas de lobo gruñendo, idénticas al tótem que había descubierto antes. Cada una marcaba una ubicación específica y aislada, generalmente en las profundidades de un área silvestre o una cordillera inaccesible. Reese se quedó mirando, su mente luchando por procesar las implicaciones. Miller y Vargas también lo vieron. Sus ojos se abrieron con incredulidad y un pavor frío que reflejaba el suyo. Rodríguez, con el rostro pálido por el shock y la pérdida de sangre, se incorporó, sus ojos fijos en el mapa. La verdad completa y horrible se derrumbó sobre ellos. Esto no era una anomalía aislada, un encuentro singular y aterrador en un rincón olvidado de los Apalaches. Era parte de algo vasto, antiguo y meticulosamente organizado. Una civilización oculta, una especie inteligente y depredadora, distribuida por todo el continente, viviendo a la vista de todos, pero completamente sin ser detectada por la humanidad. Su mundo, su comprensión de la realidad, acababa de hacerse añicos. Los símbolos indicaban docenas, cientos de tales asentamientos, cada uno una guarida oculta, un reducto, una base de operaciones para estas criaturas. ¿Cuánto tiempo llevaban aquí? ¿Siglos? ¿Milenios? ¿Cuántas incontables desapariciones? ¿Cuántos incidentes inexplicables? ¿Cuántas leyendas locales eran en realidad evidencia directa de su existencia? La magnitud del engaño, la profundidad de la infiltración, era paralizante. Los Rangers, hombres que se habían enfrentado a terroristas y ejércitos extranjeros, ahora contemplaban una verdad que trascendía toda doctrina militar conocida, toda comprensión científica. Reese sintió una desesperación profunda y escalofriante. Este trozo de madera tallada, por tosco que fuera, contenía información que podría reescribir la historia humana, que podría sumir al mundo en una nueva era de terror. Se habían topado con una verdad
que el mundo simplemente no estaba preparado para aceptar, una verdad tan profunda y aterradora que desentrañaría el tejido mismo de la sociedad. El peso de este conocimiento, esta carga imposible e innegable, se posó sobre sus hombros, aplastándolo bajo su inmensidad. No eran solo supervivientes de una misión catastrófica. Ahora eran custodios involuntarios de un secreto que podría condenar a la humanidad. El silencio de la cabaña ya no era una pausa temporal en la batalla. Era el vacío resonante de un mundo irrevocablemente cambiado. El silencio en la cabaña era absoluto, un peso muerto que oprimía a cada hombre. Después de la horrible revelación del mapa, el aire estaba cargado de un terror tácito. Nadie se movió. Nadie habló. Sus dedos permanecían en los guardamontes de sus fusiles automáticos, pero la voluntad de luchar se había evaporado momentáneamente, reemplazada por un shock profundo que adormecía el alma. La batalla exterior, los sonidos de los disparos y la carne desgarrada habían sido una amenaza tangible y comprensible. Este silencio, esta nueva e imposible verdad, era mucho más insidioso. Entonces, una perturbación en la niebla, un movimiento, lento y deliberado, en la entrada del claro. Reese, todavía aferrado a su fusil automático, levantó su visor de visión nocturna. Una sola figura emergió de la densa y arremolinada niebla. Era uno de ellos. Pero este era diferente. Significativamente más grande que los demás. Se movía con una gracia regia, casi ancestral. Su pelaje áspero, aunque todavía pardo grisáceo, estaba salpicado de mechones blancos, especialmente alrededor del hocico y los hombros. Su postura era menos agresiva, más imponente. Era claramente el alfa, el líder. Había un poder crudo e innegable en su silenciosa aproximación, un magnetismo que mantenía a los Rangers bajo su aterrador dominio. La criatura se detuvo en el borde mismo del claro, directamente frente a su cabaña atrincherada. Se quedó inmóvil, su forma masiva perfectamente quieta, como una estatua tallada en sombra y niebla. Sus ojos, hundidos y ardiendo con una inteligencia impía, estaban fijos directamente en Reese. No había furia en ellos, ni rabia bestial, solo un conocimiento profundo y antiguo. Contenían una sabiduría que parecía remontarse a eones. Una mirada fría y calculadora que hizo que Reese se sintiera como una insignificante mota de polvo. Y entonces habló. Su voz era profunda, resonante y completamente desprovista de cualquier gruñido o rugido. Era pura, articulada y hablada en un inglés americano literario e impecable. «Vivimos aquí», retumbó, su voz resonando inquietantemente en el silencio sofocante, como lo hemos hecho durante cientos de años. Sois los primeros de vuestra especie en encontrar este lugar específico, en sobrevivir al encuentro y en estar ante mí. Las palabras golpearon a los Rangers con la fuerza de un golpe físico. Sus bocas se abrieron, sus ojos desorbitados por la incredulidad y el horror absoluto. Reese sintió una oleada de náuseas. Se había preparado para cualquier cosa. Una barrera lingüística, un dialecto primitivo, incluso lenguaje de señas. Pero esto destrozó todo vestigio restante de su mente racional. No era un animal, no era una mutación. Era un ser sensible, inteligente. Una especie que había vivido junto a la humanidad, completamente oculta, durante siglos. Reese intentó hablar, formar una pregunta, cualquier pregunta. ¿Quiénes sois? ¿Qué queréis? Pero las palabras se le atascaron en la garganta, sofocadas por la enormidad del momento. La mirada de la criatura lo mantenía cautivo, sus ojos perforando su alma. Había un desafío allí, una evaluación, una autoridad silenciosa que no admitía desafío. Antes de que Reese pudiera forzar un sonido de su garganta constreñida, la niebla comenzó a agitarse de nuevo. Desde todos los lados, desde detrás de las cabañas circundantes, desde la densa línea de árboles, comenzaron a surgir más figuras. No solo unas pocas, docenas, luego decenas.
Sus formas, más grandes de lo normal, poderosas y aterradoras, se materializaron desde la niebla, acercándose, formando un anillo apretado e impenetrable alrededor de la cabaña central. Su número silencioso era abrumador. No hubo ataque ni agresión inmediata. No era un refuerzo. Era una demostración deliberada y escalofriante de su absoluta superioridad numérica, de su completo control sobre la situación. Estaban mostrando a los Rangers la futilidad de su posición, el peso puro y aplastante de su poder. Rhys observó, impotente, cómo el anillo de brillantes ojos ámbar se cerraba, sellando su destino. El líder permaneció inmóvil, su mirada inquebrantable, un rey antiguo y aterrador inspeccionando su dominio y a su presa atrapada. El mensaje era claro. No había escapatoria. La batalla final aún no había comenzado, pero los Rangers sabían que era inevitable. Rodeados, superados en número por un enemigo que desafiaba todas las leyes de la naturaleza y toda doctrina militar, con su munición casi agotada, sus cuerpos gritando de fatiga y dolor, se prepararon para el final. Rhys sintió que la sombría resolución se asentaba en su pecho. Cada hombre conocía su posición, su sector de fuego. Habían luchado con honor. Morirían con honor. Sus dedos descansaban en los guardamontes, sus alientos superficiales y entrecortados, esperando la primera señal del asalto final. Pero el asalto nunca llegó. Las criaturas, formando un anillo denso y silencioso alrededor de la cabaña, no atacaron. Simplemente presionaron, sus formas masivas cerrando filas, bloqueando por completo cualquier posible vía de retirada. No hubo gruñidos, ni rugidos, ni embestidas, solo un apretamiento deliberado y metódico del lazo. En sus acciones, no había un deseo frenético de acabar con ellos, ni sed de sangre, solo una escalofriante demostración de su poder abrumador y su dominio absoluto. El líder, con su pelaje veteado de gris ondeando débilmente en la niebla, comenzó a moverse. Circuló lentamente el perímetro de la cabaña, sus pasos medidos y deliberados, sus brillantes ojos ámbar deteniéndose en cada Ranger superviviente. Era un tormento psicológico desconcertante. No buscaba debilidades que explotar en combate. Los estaba estudiando, evaluando su resolución, su espíritu, su esencia misma. No era una batalla física, sino una prueba profunda y escalofriante de su fortaleza mental, su capacidad de desafío ante probabilidades insuperables. Rodríguez se estremeció cuando la mirada del líder se posó en él, sus ojos perforando los toscos troncos. Apretó con más fuerza su fusil automático, sus nudillos blancos. Smith, con el brazo sangrando a través del vendaje, se enfrentó a la mirada con una mirada desafiante y cansada. Miller, siempre estoico, mantuvo su posición, su fusil automático una extensión silenciosa de su voluntad. Finalmente, el líder se detuvo directamente frente a la puerta atrincherada, su inmensa forma recortada contra la niebla arremolinada. Su mirada volvió a Rhys. Su voz, profunda y resonante, retumbó en la cabaña, cada palabra clara y autoritaria. «Sois dignos», entonó, sus ojos perforando los de Rhys. «Luchasteis con un fuego que rara vez vemos en vuestra especie. En otro tiempo seríais valiosos, pero ahora no sois más que presas». Una larga pausa, cargada de un significado tácito. «En otro momento, seréis la presa». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Una promesa escalofriante, no una amenaza. Una declaración de hechos. Rhys sintió una profunda frialdad impregnar todo su ser. Este no era un enemigo con el que pudiera negociar. Un enemigo que pudiera entender en términos humanos. Era una fuerza de la naturaleza, un depredador antiguo que simplemente existía, su voluntad tan inmutable como las propias montañas. Y entonces, tan repentinamente como habían aparecido, comenzaron a retroceder. No en una retirada de pánico, sino con una gracia fluida, casi etérea. Sus formas masivas se fundieron de nuevo en la espesa niebla, convirtiéndose en sombras indistintas, para luego desaparecer por completo,
como si nunca hubieran existido. La presión, la abrumadora presencia, se evaporó. El pesado silencio descendió una vez más, pero esta vez estaba impregnado de un shock insoportable y profundo. Rhys y sus hombres restantes se quedaron congelados, sus armas aún levantadas, sus ojos desorbitados por la incredulidad. La repentina ausencia del enemigo era casi tan aterradora como su presencia. La lucha, el enfrentamiento, el tormento psicológico, todo había terminado. Pero lo que quedaba era mucho peor que cualquier herida física. Era la huella indeleble de un encuentro imposible, una verdad que perseguiría para siempre sus horas de vigilia y sus pesadillas más oscuras. Estaban vivos, pero estaban irrevocablemente cambiados, marcados por la revelación de un mundo que no debería existir. El silencio resonaba con las palabras del líder, una escalofriante profecía que prometía un futuro mucho más aterrador que cualquier peligro presente. Los Rangers restantes permanecían en un estupor, sus espaldas presionadas contra los toscos troncos de la cabaña, sus fusiles automáticos reposando lánguidamente sobre sus regazos. El silencio que siguió a la partida del enemigo fue ensordecedor, un peso físico en el pequeño y confinado espacio. Su mundo se había hecho añicos, y sus psiques se tambaleaban al borde de un abismo aterrador. Rhys sintió que el profundo agotamiento se instalaba en sus huesos, un cansancio que iba más allá de la fatiga física. Miró a Miller, Vargas, Rodríguez y Smith, sus rostros grabados con la misma combinación de shock, incredulidad y un miedo naciente y paralizante. Rhys se obligó a moverse, a romper el hechizo paralizante. Desenganchó su radio satelital encriptada de su chaleco de carga, el peso familiar un pequeño ancla en la vorágine de la irrealidad. Encontró la frecuencia segura, introdujo el código de transmisión en ráfaga. «Comando», comenzó, su voz ronca, forzada pero controlada. «Aquí, Rhys, Alfa 1-0. Pérdidas catastróficas, solicito extracción inmediata. ¿Coordenadas de la cuadrícula son?» Recitó las coordenadas precisas, manteniendo su informe escueto, desprovisto de cualquier detalle que sonara a los delirios de un loco. Ninguna mención de humanoides con aspecto de lobo, de mapas antiguos, de aldeas que desaparecen. Solo los fríos y duros hechos del fracaso de la misión y la urgente necesidad de ser recuperados. Sabía que nadie le creería de todos modos. Aún no. Transmitió la ráfaga, el paquete de datos, una serie compacta de pulsos encriptados. La respuesta fue inmediata, un acuse de recibo automatizado, seguido de una ventana de extracción confirmada. Un helicóptero utilitario especializado estaba en camino. Tiempo estimado de llegada: 30 minutos. La esperanza, algo frágil, parpadeó en medio del horror, cuando las primeras y débiles luces del alba comenzaron a perforar la espesa niebla, pintando el cielo oriental con un tenue y etéreo gris. El lejano zumbido de las hélices se hizo audible. Era un estruendo bajo y creciente que cortaba el silencio opresivo. Un sonido de salvación, pero también un crudo recordatorio de la pesadilla que dejaban atrás. Rhys ordenó a sus hombres que se prepararan para la extracción, pero antes de que pudieran moverse, los detuvo. «Una última comprobación», ordenó, su voz firme. «Confirmamos nuestra posición y confirmamos la del enemigo». Necesitaba estar seguro. Necesitaba algo tangible, algo a lo que aferrarse para demostrar que aquello no había sido un delirio colectivo, alguna alucinación inducida por el estrés. Salieron, una procesión sombría y cojeante, sus armas aún en alto, escudriñando el claro. La niebla había comenzado a levantarse, revelando lentamente los contornos familiares de los árboles circundantes. Llegaron al lugar donde se había erigido la cabaña principal, donde habían encontrado el mapa, donde el líder había hablado. Se detuvieron en seco, todos ellos. No había nada. El suelo estaba prístino, cubierto de tierra húmeda e intacta y una gruesa alfombra de agujas de pino. La cabaña había desaparecido, no derrumbada, no quemada, sino total y completamente desvanecida.
El mismo suelo donde se había levantado estaba ahora cubierto por el suelo intacto del bosque. Rhys barrió el claro con su linterna táctica. Ninguna otra cabaña. Ninguna señal de la brutal batalla de horas. Ni cuerpos, ni armas desechadas, ni manchas de sangre en la tierra, ni un solo casquillo de bala gastado, ni un fragmento de metal de granada. El bosque era virgen, intacto, como si nunca hubiera existido un asentamiento allí, como si nunca se hubiera librado una batalla. Todos los datos empíricos, toda la prueba innegable de las últimas horas, los casquillos gastados, la tierra removida, el persistente olor a pólvora y sangre, los propios cuerpos de sus hombres caídos, simplemente habían sido borrados. Era una imposibilidad que desafiaba no solo la lógica, sino las mismas leyes de la física, destrozando la comprensión fundamental de la realidad de Rhys. Rhys sintió un pavor frío y hueco extenderse por él, más frío que cualquier miedo. Su mente, entrenada para la evaluación lógica, luchaba por comprender la absoluta imposibilidad de lo que estaba viendo. Cada instinto gritaba que esto estaba mal, total, e imposiblemente mal. Pero entonces, su mano se cerró alrededor de algo en su bolsillo de utilidades. Algo que instintivamente había arrancado de una clavija en la pared de la cabaña principal, apretándolo en su puño un instante antes de que las criaturas comenzaran su extraña y silenciosa retirada. Lo sacó, sus nudillos blancos por la fuerza de su agarre. Era una placa de identificación del ejército, deslustrada, picada por el tiempo, pero inconfundiblemente una pieza de identificación emitida por el ejército de los Estados Unidos. Los nombres y números estaban casi borrados, pero la forma distintiva, la pequeña cadena adjunta, eran innegables. Esta era la única evidencia material, la única prueba física de que lo que habían presenciado era real, de que no habían descendido simplemente a la locura. El metal frío en su mano era la única ancla a una realidad que acababa de ser irrevocablemente desgarrada. El rugido creciente del helicóptero utilitario especializado se intensificó, señalando su rescate de la amenaza física, pero no de la aterradora verdad. Rhys estaba sentado en la estéril y brillantemente iluminada enfermería de la instalación segura. El rugido del helicóptero utilitario especializado hacía tiempo que había desaparecido. Su uniforme de combate había sido despojado, reemplazado por un uniforme de faena estándar. Un médico de combate había limpiado y vendado eficientemente las laceraciones menores que había sufrido, pero las heridas físicas no eran nada comparadas con las invisibles. Sus dedos se cerraban repetidamente alrededor del único artefacto que había logrado sacar de contrabando, oculto en lo profundo de su bota, la deslustrada placa de identificación del ejército. Era fría, metálica y profundamente real. La giró entre sus dedos callosos. Por un lado, apenas legibles bajo décadas de desgaste y suciedad, estaban grabadas las iniciales JMK y un número de serie: 37.429.618. Pero era el otro lado el que mantenía su mirada, un símbolo distintivo desgastado por el tiempo, pero aún reconocible. La cabeza de un lobo gruñendo, cruda y depredadora, superpuesta a un parche estilizado de los Rangers del ejército de los Estados Unidos. La mente de Rhys, un repositorio de historia militar e insignias de unidades, reconoció instantáneamente el emblema. Era la insignia no oficial, pero ferozmente venerada, de la manada de lobos, una unidad de élite de los Rangers del ejército de los Estados Unidos. Su memoria hizo clic, fría y precisa. La manada de lobos. Habían desaparecido sin dejar rastro en el bosque de las Ardenas en diciembre de 1944, durante la brutal batalla de las Ardenas. Su misión había sido una operación de reconocimiento profundo y sabotaje, tras las líneas enemigas. Oficialmente, se informó que fueron emboscados y aniquilados por fuerzas alemanas abrumadoras, pero nunca se recuperaron cuerpos, ningún rastro. Solo un vacío, un capítulo en la historia militar engullido por la niebla de la guerra. Ahora,
La explicación oficial parecía una mentira conveniente y cuidadosamente elaborada. A su regreso, Reese y los supervivientes restantes fueron sometidos a un interrogatorio intenso e implacable. Interrogadores, de rostro pétreo y desprovistos de empatía, los presionaron por cada detalle. Psicólogos, con ojos inquisitivos, analizaron cada una de sus palabras, cada uno de sus gestos. La narrativa oficial se estableció rápidamente. Un enfrentamiento con un grupo paramilitar bien armado, altamente organizado, pero aún no identificado. Las pérdidas catastróficas se atribuyeron a la fuerza inesperada del enemigo y al terreno desafiante y cubierto de niebla. En cuanto a las visiones de criaturas lobo bípedas, de heridas que sanaban, de una aldea que se desvanecía en el aire, fueron descartadas como síntomas de estrés agudo de combate, trauma psicológico compartido y conmoción cerebral. Se les ofreció terapia, medicación y un permiso de descompresión obligatorio. Reese mantuvo la compostura, proporcionando un relato táctico detallado del enfrentamiento, omitiendo meticulosamente lo imposible. Sabía que no debía revelar la verdad sobre las criaturas, el mapa, las palabras del líder. Observó cómo sus hombres, traumatizados y agotados, comenzaban lentamente a internalizar la versión oficial, buscando consuelo en una realidad que, aunque brutal, era al menos comprensible. Asentían con la cabeza entumecidos a los psicólogos, aceptaban los diagnósticos, pero en sus ojos todavía veía la sombra persistente de lo que habían presenciado, el horror crudo de lo imposible. Reese sintió un aislamiento profundo y aplastante. Nadie le creía. Su carrera, construida sobre una base de fiabilidad inquebrantable y genio táctico, ahora se tambaleaba al borde de la ruina. Su reputación, una vez inexpugnable, estaba comprometida. La placa de identificación del ejército, apretada en su mano, se convirtió en su carga personal, la única prueba tangible de que su mente aún estaba intacta, de que su percepción de la realidad, por muy horrible que fuera, era la verdad. Comprendió, con una claridad escalofriante, que hablar abiertamente, exigir que otros le creyeran, resultaría en su despido inmediato, tachado de loco, o peor, desaparecido silenciosamente en una institución mental. La imagen del mapa, tallado en la pared de troncos, ardía en su mente con una claridad insistente y escalofriante. Los símbolos de lobos gruñendo, salpicando el continente norteamericano, representaban una red invisible, una amenaza antigua y oculta. No podíamos hablar de ello. No podía actuar a través de los canales oficiales. Pero la carga de ese conocimiento era demasiado grande para ignorarla. Comenzó su propia investigación clandestina. Empezó con la manada de lobos, usando la placa de identificación como su única e innegable pista. Comenzó a ahondar en lo oscuro, lo clasificado, lo inexplicable. Encontraría otras desapariciones, otras anomalías. Encontraría los patrones. Esto ya no era solo una misión. Era una cruzada silenciosa y personal. Una búsqueda de una verdad que el mundo estaba desesperado por suprimir. Las semanas que siguieron a su desastrosa misión fueron un torbellino de interrogatorios, evaluaciones psicológicas y controles médicos obligatorios. Reese y sus hombres supervivientes sufrieron los efectos agudos y debilitantes de un grave trastorno de estrés postraumático. Sus noches estaban atormentadas por pesadillas vívidas y viscerales. Los ardientes ojos ámbar, el desgarro de la carne, los gruñidos guturales e inteligentes, la voz fría y calculadora del líder. Sus días estaban llenos de sonidos y olores fantasmales. El hedor acre de la pólvora, el sabor metálico de la sangre, el olor almizclado y salvaje de su enemigo imposible. Pero el peor tormento era la certeza ineludible y roedora de que habían presenciado algo fundamentalmente imposible, algo que destrozaba los cimientos mismos de su comprensión del mundo, y que nadie, absolutamente nadie, les creía. La estructura de mando se movió rápida y eficientemente.
El incidente fue rápida y completamente encubierto. Todos los registros oficiales fueron clasificados al más alto nivel, depurados de cualquier mención de los elementos anómalos. Los Rangers supervivientes se vieron obligados a firmar extensos acuerdos de confidencialidad. Su silencio comprado con promesas de atención médica, asesoramiento y servicio continuado, aunque con una sutil y tácita sombra proyectada sobre sus carreras. Para el mundo exterior, para los medios de comunicación, para el público en general, fue simplemente un enfrentamiento excepcionalmente brutal con un grupo insurgente desconocido y bien armado en una región remota. Unos pocos funerales condecorados, unos pocos comunicados de prensa saneados, y el incidente fue archivado, enterrado bajo capas de ofuscación oficial. Reese sintió una soledad aplastante y profunda. Su carrera, una vez impecable, ahora llevaba una mancha permanente. Su reputación como un operador fiable y lógico irrevocablemente dañada por sus verdades no dichas. Tenía el rango, tenía el uniforme, pero se sentía completamente alienado, un espíritu entre los vivos. Lo único que lo mantenía atado a la cordura, lo único que le impedía sucumbir a la duda creciente de que él también estaba perdiendo la cabeza, era la deslustrada placa de identificación del ejército en su posesión. Era su ancla, su prueba, el hecho metálico, frío y duro que cimentaba la horrible realidad de lo que habían soportado. La llevaba a todas partes, un peso secreto en su bolsillo de utilidades, un recordatorio constante de la verdad que nadie aceptaría. A partir de los fragmentos de su memoria, de la aterradora claridad de sus pesadillas, Reese comenzó a reconstruir el mapa. Cada noche, en la privacidad de su apartamento escasamente amueblado en la base, esbozaba los toscos símbolos de lobos gruñendo en papel de estraza, trazando meticulosamente sus ubicaciones aproximadas en un mapa geográfico en blanco de América del Norte. Utilizó su profundo conocimiento del terreno, de las áreas silvestres remotas, para extrapolar las posibles posiciones de otras aldeas, otros puestos avanzados ocultos de esta especie imposible. Trabajaba en silencio, bajo el tenue resplandor de una linterna frontal táctica, sus movimientos precisos, su concentración absoluta. Buscaba patrones, conexiones, cualquier hilo que lo llevara a la comprensión. Reese sabía, con una certeza que le helaba hasta los huesos, que su deber como oficial, como protector de su nación, estaba lejos de haber terminado. Esta amenaza no se había desvanecido con la niebla de la mañana, simplemente se había retirado, esperando otro momento, otra oportunidad. Tenía que encontrar respuestas. Tenía que entender qué eran estas criaturas, qué querían, y cómo habían permanecido ocultas durante tanto tiempo. Tenía que prevenir futuras catástrofes. Ya no era una misión asignada, era su cruzada personal, una odisea solitaria y aterradora que se desarrollaría fuera de los confines estériles de los canales oficiales. Era un hombre con un secreto, un soldado librando una guerra en la que nadie más creía. La larga cacería acababa de empezar. Reese, operando ahora bajo un velo de permiso no oficial, se sumergió en las profundidades de su investigación encubierta, utilizando una red de viejos contactos, personal retirado de las fuerzas de operaciones especiales y una persona cuidadosamente cultivada como entusiasta de la historia militar. Obtuvo acceso a archivos oscuros, bases de datos olvidadas y registros históricos restringidos. No solo estudió documentos militares, se adentró en sociedades históricas locales, diarios de la frontera, textos antropológicos olvidados y los escalofriantes y a menudo desestimados relatos de fenómenos inexplicables en áreas silvestres remotas. Pasó incontables horas revisando periódicos digitalizados de los siglos XIX y principios del XX, cotejando informes de criaturas extrañas, lobos, anormalmente grandes, o figuras fantasmales con desapariciones geográficas. Estudió oscuras colecciones de folclore, buscando hilos comunes en cuentos de espíritus del bosque o gigantes de la montaña.
La biblioteca se convirtió en su campo de batalla, la información en su munición. Lenta y meticulosamente, comenzaron a surgir patrones inquietantes. Desapariciones regulares e inexplicables de tramperos, buscadores de oro y colonos aislados en regiones específicas y remotas, muchas de las cuales coincidían inquietantemente con las ubicaciones que había reconstruido minuciosamente de su memoria del mapa. Muertes inexplicables, a menudo con mutilaciones horribles, atribuidas a animales salvajes pero sin ninguna prueba forense concluyente. Informes, a menudo descartados como divagaciones de borrachos o producto de imaginaciones hiperactivas, de figuras oscuras vislumbradas en los bosques profundos, o lobos inusualmente grandes, que se movían con una velocidad y astucia antinaturales, desapareciendo sin dejar rastro en el momento en que eran observados. La placa de identificación de la Segunda Guerra Mundial, el emblema de la manada de lobos, se convirtió en la pieza clave de su teoría. No era solo un incidente aislado de una unidad de élite desaparecida. Era un eslabón en una cadena, una conexión innegable con un conflicto continuo y antiguo. Las criaturas que habían encontrado en los Apalaches no habían aparecido de la noche a la mañana, producto de alguna mutación reciente o anomalía localizada. Habían existido durante siglos, milenios, evolucionando en paralelo con la humanidad, adaptándose, observando y esperando pacientemente. Las implicaciones eran asombrosas. Rees conectó las piezas con una precisión escalofriante. No eran simplemente depredadores poderosos, eran entidades inteligentes y altamente organizadas, capaces de pensamiento complejo, planificación estratégica y sofisticada imitación de tácticas militares humanas. Eran maestros del camuflaje, capaces de borrar su presencia con una eficiencia desconcertante. Poseían una disciplina inherente, una paciencia depredadora que les permitía librar una guerra en la sombra, un conflicto del que la humanidad era completamente inconsciente. Las incontables desapariciones, las leyendas locales, las anomalías históricas, todo era evidencia de un adversario oculto, en constante adaptación, refinando constantemente sus métodos, operando siempre por debajo del umbral de la detección humana. Las palabras del líder, "En otro momento seréis la presa", resonaban en su mente, adquiriendo un nuevo y aterrador significado. La amenaza no residía solo en su destreza física, sus colmillos y garras. Estaba en su inteligencia, su capacidad de aprendizaje, su habilidad para desaparecer y reaparecer sin dejar rastro. Estaba en su guerra invisible e implacable contra la humanidad, una guerra que se había librado en las sombras desde que los humanos caminaban sobre la tierra. Rees comprendió que simplemente habían vislumbrado una fracción de una verdad mucho más antigua, mucho más aterradora que cualquier amenaza militar que hubiera conocido. La humanidad no estaba en la cima de la cadena alimentaria. Era simplemente la presa inconsciente en una cacería eterna. La realización final y horrible cristalizó en la mente de Rees. Las aldeas ocultas, los símbolos de lobos gruñendo meticulosamente tallados en el mapa de madera, no eran meros asentamientos, eran campos de entrenamiento, lugares donde estas criaturas antiguas e inteligentes perfeccionaban sus habilidades depredadoras, estudiando e imitando meticulosamente las tácticas militares humanas. Observaban los movimientos de los soldados, analizaban su armamento, anticipaban sus estrategias. No se estaban simplemente adaptando, estaban evolucionando sus métodos de combate, volviéndose depredadores cada vez más sofisticados, cada vez más letales. Cada incursión, cada desaparición, cada encuentro era una experiencia de aprendizaje, refinando su doctrina, perfeccionando su arte de la guerra silenciosa. Su verdadera arma, comprendió Rees con una fría certeza, no era su inmensa fuerza física, sus garras de navaja o su velocidad vertiginosa, era su intelecto, su aterradora disciplina y su capacidad sin parangón para desvanecerse sin dejar rastro. Eran los maestros definitivos del camuflaje y la manipulación, capaces de librar una guerra que la humanidad aún ni siquiera sospechaba que estaba ocurriendo.
Eran las sombras en la periferia, el susurro en el viento, el crujido en la oscuridad que siempre se descartaba como solo un animal. Rhys se había topado con la primera línea de una guerra invisible, un conflicto que se había librado durante siglos incalculables. Era un testigo de su aterradora realidad, un custodio de una verdad que podría hacer añicos la civilización. No podía permanecer en silencio, pero tampoco podía hablar abiertamente. Su deber, como soldado, como protector, era advertir, exponer, preparar. ¿Pero cómo? ¿Cómo se advierte a un mundo que se niega a creer en monstruos? ¿Cómo se lucha contra un enemigo que puede simplemente borrarse de la existencia? Estaba atrapado en un dilema imposible, un soldado solitario contra un ejército de sombras, atado por un secreto que nadie quería saber, privado de la confianza de su mando, con su reputación empañada por los delirios de su misión imposible, pero cargado con una verdad irrefutable. Rhys tomó su decisión. Fue un compromiso singular e inquebrantable. Se dedicaría a exponer esta amenaza oculta, a comprender su alcance, su historia, sus vulnerabilidades. Esta era ahora su misión, su cruzada personal. Era una figura solitaria, moviéndose fuera de los marcos establecidos, un guerrero renegado en una guerra librada en las sombras más profundas del mundo. Él era el cazador, pero sabía con una claridad escalofriante que él también era el cazado. Rhys bajó la vista hacia la deslustrada placa de identificación del ejército, apretada con fuerza en su mano. El emblema de la cabeza de lobo gruñendo de la manada de lobos no era simplemente un recuerdo de los caídos, era una advertencia cruda y brutal. La cacería no había terminado, solo acababa de empezar, y ahora el papel de la humanidad estaba claro. Presa desprevenida, felizmente ignorante de los antiguos depredadores que se movían entre ellos, siempre observando, siempre esperando. Rhys respiró hondo y firme. Ajustó el peso de su carga, preparándose para la larga, peligrosa y profundamente solitaria lucha que le esperaba.